por supuesto, pero yo mi agradecimiento a Lula, a Pipi y a ustedes dos, que me han bancado todo este año hermosísimo que hemos compartido desde un principio hasta ahora, y que por supuesto seguiremos compartiendo el 2026 que se viene. Así que gracias, gracias y gracias. No, gracias a vos por el esfuerzo. Gracias. Y por no bajar los brazos, sobre todo. Es cierto. Así es que Bueno, lo les admiramos. había prometido el resumen. Gracias, te agradezco. Habíamos prometido un resumen de este año y quiero hacer un par de declaraciones con respecto al resumen, que tiene que ver primero con los criterios. El criterio de la cantidad. Si tendríamos que hacer un resumen bueno, tendríamos que hacer un resumen de 365 noticias, una por cada día del año, porque todos los días pasa algo distinto. Como no podemos hacer eso, porque nos llevaría días directamente, entonces hemos tratado de por lo menos reducir las 10 principales noticias que a nuestro criterio, el tablero del mundo, es el que hemos interpretado para presentar ahora a nuestra audiencia. Así que asumimos desde esta persona y el equipo que forma parte, asumimos absolutamente las críticas y los cuestionamientos y correcciones que puedan venir de parte de la audiencia como de ustedes dos, mis queridos conductores. Así que vamos a empezar. Y cronológicamente, el primer hecho, el más importante que hubo en el año, es el que creo que además definió un montón de cosas el resto del año, que fue el 20 de enero del 2025, o sea, la asunción de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Decíamos en esa época que era la segunda presidencia y sosteníamos y lo dijimos que íbamos a ser, creíamos, más trascendente e importante que la primera presidencia que tuvo Donald Trump, en donde perdió mucho tiempo acomodándose. Ahora venía ya con un programa directo. Tanto es así que de los 10 eventos que hemos seleccionado para resumir el año, buena parte de ellas tiene alguna influencia directa o indirecta por parte del presidente de Estados Unidos. Ya, primer evento, la asunción de Donald Trump, que se iba a convertir realmente en protagonista del resto del año. Precisamente el segundo hecho fundamental que entendemos que fue clave no solamente para Estados Unidos sino para el resto del mundo, porque hubo severas negociaciones en todas partes, fue la guerra arancelaria que se desató. Decimos guerra, pero en realidad fue una hermosa negociación que hubo con China, que hubo con Europa, que hubo con Sudamérica, pero fue realmente protagonista la guerra arancelaria, o por lo menos el tema arancelario fue protagonista de este año 2025. Y si vamos al tercer punto, el tercer punto tiene que ver que en marzo del 2025 la Comisión Europea decidió rearmar a la OTAN, o sea, aumentar soberanamente la cantidad de armamentos y tácticas que tiene la OTAN, porque veían venir que el curso de la invasión Rusia a Ucrania iba después a tener coletazos con respecto a la Unión Europea, y entonces la Unión Europea decidió rearmarse, y ese hecho también lo tenemos que destacar como importante. El cuarto lamentablemente fue la muerte del Papa Francisco, y por supuesto la elección de León XIV. Son eventos que conmovieron uno y el otro a la feligresía cristiana en todo el mundo. Lo tenemos, y ya nosotros, por supuesto, como argentinos, porque el Papa Francisco era absolutamente argentino, ¿no? Vamos al quinto. El quinto sucedió en España el 28 de abril y fue el gran apagón que tuvo no solamente España, sino Portugal y el sur de Francia. Quedó sumido en un apagón que paralizó todo el país, hospitales, aeropuertos, toda una serie de afectaciones que obviamente movilizó a millones de personas a padecer esas circunstancias. Vamos al sexto evento que destacamos como importante en el 2025, la guerra de los 12 días. ¿Qué pasó ahí? Irán, de repente, como una especie de respuesta a unas derrotas severas que había tenido con Hezbollah, con Hamas, e inclusive con los hutíes de Yemen, lanzó un ataque con misiles a Israel, pero potente, nunca visto, y obviamente hubo un rebote de todo eso, que Israel y precisamente aviones de Estados Unidos afectaron a algunas de las centrales nucleares y además, por supuesto, a las instalaciones militares de ese hecho. Dejó incluso rebotes para el futuro, y eso lo vamos a analizar seguramente el año que viene. Vamos al punto número 7, también, que es importante.
En un lugar que antes fue de Rusia y ahora es de Estados Unidos, Alaska, se reunieron cara a cara Putin y Donald Trump. Y acá vuelve a tener importancia Donald Trump. ¿Para qué? Para empezar a hablar de cómo solucionar el problema de Ucrania, pero en realidad detrás de todo eso era cómo solucionar lo que ya Donald Trump preveía que Putin iba a hacer con respecto a Europa, porque tiene problemas con Alemania, porque tiene problemas con Francia. Entonces, no solamente se conversó de Zelensky, de Ucrania, del avance de la invasión o el alto el fuego, sino que también se conversó sobre lo que iba a pasar con Europa. Que esto sigue, y lo sabemos muy bien, y va a ser tema para el año que viene. El octavo punto que para nosotros fue clave e importante fue el alto el fuego en la Franja de Gaza. El alto el fuego con Hamas, que fue aceptado incluso por los terroristas, aunque fue precariamente aceptado, pero fue aceptado al fin, y que detuvo un desencadenamiento muy muy fuerte y severo en esa zona. Todavía está ahí latente, que sí, que no, que avanza, que no avanza, que Hezbollah sigue avanzando por otro lado, pero por lo menos en la zona de Palestina se paró ese hecho de violencia, y ahí también tuvo que ver Donald Trump, más Qatar, más Egipto, que tuvieron protagonismo importante. El noveno punto son los ataques con drones a aeropuertos y bases europeas por parte de Rusia y Bielorrusia. No fueron ataques directos, no hubo un ataque violento, pero hubo invasión en Alemania, en Países Bajos, y eso abrió la puerta al otro tema que tuvo mucho que ver en el segundo semestre o en el cuarto trimestre, que es precisamente esa posibilidad de una guerra, no digo tercera guerra mundial, pero sí una guerra abierta entre Rusia y la Unión Europea o la OTAN, que es el brazo armado. Ese tema es el que tenemos que seguir paso a paso también el año que viene. Y el décimo y punto importante, que también tiene que ver con Estados Unidos, que también tiene que ver con Donald Trump, es la posición de Donald Trump con respecto a Venezuela. La presión que está metiendo Donald Trump, el ejército de Estados Unidos, en la Marina específicamente, y la Fuerza Aérea, en este momento, y con el último detalle, estaría se confirmando que anteanoche y anoche hubo un ataque terrestre, no con soldados, sino aéreo, a una planta de fabricación de droga muy, muy importante que habría en Venezuela. Con esto cerramos los 10 puntos. Vieron que tuvo algo que ver siempre, que iba a ser protagonista durante este año Donald Trump con respecto a todos los hechos importantes que circunscribieron los eventos más importantes del 2025. ¿Qué queda para el 2026? ¿Sí? ¿Qué queda para el 2026? Algunos de estos que hemos mencionado van a seguir. Seguramente los seguiremos analizando a partir del próximo viernes. Pero tenemos que estar muy atentos a analizar más que nada y después evaluar cómo viene nuestro verano o el invierno en el hemisferio norte, para ver qué 2026 nos espera, querido Antonio, querida Natalia. Exactamente. Un abrazo. No, te escucho y parece que Donald Trump asumió hace como 3-4 años. Sí, se encontró con un panorama complicado, muy complicado. Es tremendo. Es que fue una presidencia, es una presidencia muy intensa, tal cual es él. Fíjate que la primera presidencia, insisto, él se estaba reacomodando, tuvo que romper un montón de palos en la rueda que le iban poniendo. No era el Donald Trump esencial que él tenía dentro. En esta oportunidad, ya antes, recordemos, antes de asumir la presidencia, ya estaba influenciando incluso al gobierno anterior, el de Joe Biden, ya lo estaba influenciando e iba avisando: señores, acá no vengo a calentar asientos, acá vengo a actuar porque creo en lo siente así. Después podrá estar o no equivocado, podremos estar o no de acuerdo con lo que él hace o no hace, pero lo que sí es que toma el mando con el arma en la mano. El arma no me refiero a un arma simplemente para destruir, sino el arma del poder, de la herramienta, para tratar de decir: bueno, yo no quiero este mundo que se viene y quiero otro mundo. Tanto es así que sus principales aliados son a veces los que se consideran sus principales enemigos. La negociación y la relación que tiene con China es realmente admirable por ambas partes, por supuesto, ¿no? Xi Jinping lo necesita a Estados Unidos,
y Estados Unidos necesita, por supuesto, a China. Bien. Muchas gracias, Jorgito. Muy feliz año nuevo. Gracias por acompañarnos y bueno, vamos a seguir laburando juntos en el 2026. Te mandamos un abrazo enorme, enorme, enorme y los mejores deseos. Saludos a los dos y a la audiencia y por supuesto nos reencontramos el viernes. Dale, un abrazo grande. Chau, chau. Ahí estaba Jorge Bossio con su columna, un resumen de las noticias internacionales del año. Nos vamos a la tanda de las noticias, Nati. ¿Cómo no? Que tenemos mucho más hasta las 10. Exacto.